Bueno, buenas tardes, maestro Alejandro Martín. Bienvenido pues, a Bogotá, pero bienvenido a Bogotá porque usted está residenciado en Cali. Tengo entendido que es el curador del Museo de Arte Moderno. Está aquí, organizó una exposición, fue curador de una beca con la cual fue premiado, una beca de investigación curatorial que tiene un nombre pues bastante sugestivo, que es El Diablo probablemente. El montaje pues llama mucho la atención, también las relaciones que se establece con el cine. Hay una película de Robert Bresson que usted referencia ahí, ¿cierto? Porque no nos habla cómo nace ese proyecto, cómo organizar el trabajo con los artistas y cuáles fueron los resultados que finalmente se lograron con esa curaduría. Entonces, el proyecto sale de una convocatoria que hace la Fundación Misor para proyectos de curaduría. Y entonces es como pues, una idea que yo venía dándole vueltas hace mucho tiempo. Y que, no sé, a mí se me pegan las frases. No sé si es como una idea o sea, como que la idea tiene forma de una frase. Entonces, en este caso era como ese dúo, que era esa pregunta y esa respuesta de quién nos conduce, el diablo probablemente. Entonces es como una pregunta como por la responsabilidad, como finalmente cuando uno hace algo, ¿por qué lo hace? Al final, ¿quién en realidad lo está haciendo? Entonces, y que está muy conectada como por una pregunta por el mal. O sea, cuando uno le hace mal a alguien, como que ¿por qué lo hace? ¿No? Y que uno hay como otra imagen como similar que también siempre me ronda, que es esa de que uno tiene como un diablito y un angelito que le hablan, y uno como que pues no sabe bien a quién hacerle caso y hace caso al uno, hace caso al otro. Entonces, como pensando en eso y en esa frase, entonces como que esa frase me servía para organizar como esta exposición alrededor de esa idea, que digamos que tiene como dos arranques. Por uno, esta cosa que es como esas pequeñas obsesiones que tiene uno siempre, y por otro lado, como las ganas de trabajar con unos artistas en particular. Entonces, como era mi primera exposición de ese tipo, entonces era tenía mucha libertad porque podía como usar una idea que para mí es muy importante, pero por otro lado también trabajar con los artistas que yo siempre había querido trabajar. Y un poco con los artistas como yo no entré al arte por la academia ni por ningún lado, sino en gran medida por relación con los artistas. Buscando intersticios, como se dice en lenguaje contemporáneo, ¿no? Entonces digamos que como que en gran medida, o sea, yo entré al arte fue gracias a esos artistas que están ahí, que en gran medida ellos han sido mis profesores de arte. Entonces como que para mí era muy chévere como poder hacer esa exposición con ellos y que un poco también la exposición siguiera la misma idea de la idea, que es que no estaba tan claro quién hacía la exposición, porque hay justamente lo que hay es como unas fuerzas en juego. Usted dice en la propuesta, hay una frase pues, que me llama mucho la atención, pues inquieta a uno muchísimo. Dice: Colombia tiene una relación muy particular con el mal y con el diablo. La mezcla de culturas que dio origen a la sociedad de hoy tiene todo un trasfondo simbólico que lleva a pensar las distintas situaciones desde imágenes religiosas. Esa frase, que hay una relación muy particular con el mal, con el diablo, por eso la pregunta que usted dice, probablemente quien nos conduzca sea una fuerza, pues, algo que no conocemos, ¿no? Porque esa certeza que hay una relación, que los colombianos y las colombianas tenemos una relación intrínseca con el mal, con el diablo, que es un poco apocalíptico, ¿no? Pues digamos que están como las dos cosas, como por un lado, digamos, como esa cotidianidad del mal en la que estamos tan acostumbrados, como que estamos acostumbrados a ver horrores, pero desde el relato de cada uno, nadie es responsable del mal, porque siempre fue por una u otra cosa, es por una venganza por otra cosa que otro hizo, o es porque alguien lo mandó. Es muy raro que alguien sea el responsable, siempre el responsable es otro. Pero por otro lado, como con lo que ha pasado con la religión, es que en la medida que un poco como que se deshace como esa como claridad de las figuras religiosas, emergen de todas maneras de otra manera. Y un poco esas imágenes religiosas son muy cercanas en eso a las imágenes del arte, que justamente como que hacen visible lo que no está claramente visible. Entonces como que ese mal que
de alguna manera se hace invisible, se evidencia o se muestra como en estas, ¿cómo lo llamamos? Como en estas representaciones simbólicas. ¿Cómo elaboran los artistas? Pues yo vi la exposición, me llamó entre otras cosas la atención el montaje, es un segundo, yo lo había visto antes sin intervención, y cuando uno ve realmente uno encuentra la sorpresa, ¿no? De encontrarse con un espacio completamente diferente, y eso es, digamos, la potencia de trabajar para un lugar específico, ¿no? Me llamó mucho la atención el montaje, pero finalmente cómo elaboran los artistas esa intuición suya de mostrar esa fuerza que hay, ese vínculo fuerte que tenemos nosotros con el mal, un poco con la religión, con lo sagrado. Todavía somos un país muy agrario en lo fundamental. Yo pienso que habrá que analizarlo por ahí, ¿no? Finalmente somos, alguna vez leí de Rubén Jaramillo haciendo una crítica a los discursos posmodernos, decía, pero ustedes, ¿qué es esa carreta de los posmodernos? Y finalmente Colombia ni siquiera tuvo modernidad y ustedes están hablando de posmodernidad, ¿no? Entonces muy probable él quería decir, nosotros no pasamos por reforma, ¿cierto? Todavía somos un país muy religioso, muy tradicional, muy arcaico, muy agrario, y eso tendrá que ver un poco con esa relación que se establece entre Colombia, el mal, y el diablo y lo sagrado, no sé. ¿Cómo los artistas elaboran esa cosa tan rica, ¿no? Tan visualmente es muy rica, ¿no? Para trabajar. Digamos que había como muchas formas de trabajar, con algunos y digamos, con la mayoría, porque digamos, no tuvimos demasiado tiempo para hacer cosas nuevas. Trabajábamos a partir de obras que ya existían. Hubo unos pocos que tuvieron, digamos, el tiempo porque yo les envié la misma propuesta que usted tiene. Y ahí miramos como con quién se trabajaba a partir de obras anteriores o con quién trabajamos con obras nuevas. Pero de todas maneras, digamos como que la cuestión del diablo en la exposición era muy, digamos, como la ausencia del diablo, como justamente cómo se lidia con el mal cuando uno ya no tiene el diablo, digamos, como para echarle la culpa, ¿no? Es un poco... Y la película de Bresson, por ejemplo, es una película de un tipo muy religioso, pero que habla justamente de un mundo donde ya no están, como que esas figuras ya no son como eran antes. Entonces, no sé, por decir un par de casos, con Gabriela Pinilla, que adaptamos una obra que ya había presentado en la Galería de Santa Fe, que era en la Galería de Santa Fe era un cuarto a partir del cine de David Lynch. Y aquí lo volvimos un corredor que articuló un poco toda la exposición. Unas cortinas. Entonces como que como toda la exposición era muy arquitectónica y era como tratar de crear un espacio distinto al que estaba ahí. Y era curioso porque era como un doble giro, porque lo que había sido una casa se había vuelto un cubo blanco y alguna lo volvíamos otra vez como un espacio de cuartos, de corredor. Y la de Gabriela, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la relación con David Lynch. En David Lynch, como es evidente que como que las personas comunes y corrientes, la vida del día a día, no es la vida real. Es como una actuación muy falsa. Y la realidad está como en ese, no sé si inframundo o supramundo, donde se ven las fuerzas reales actuando. Y en ese cuartico rojo, un poco es donde se reúnen esos espíritus que representan las fuerzas reales. Y Gabriela muestra mucho cómo eso puede pasar con las imágenes. O sea, ella al volver a dibujar las imágenes de David Lynch, uno ve cómo una imagen se puede ver de dos maneras. Como uno puede ver un búho como un simple búho, o un búho como eso que nos está mirando desde el más allá. Entonces, que en las imágenes pasa eso. Entonces me interesa mucho eso, como en las imágenes todo tiene ese doble sentido, en que puede ser algo simple y llano, o esa cosa que nos hace el puente a esa realidad de los espíritus que podríamos decir que son como los que son realmente actuantes. Y digamos, ahí muy conectado con la obra de Gabriela estaba la obra de Edwin Sánchez, que mucho más literalmente como pone en evidencia, digamos, cómo son esas fuerzas actuantes en este país, cómo están, yo qué sé, guerrilleros, soldados, generales, narcotraficantes, las personas de la calle, todos nosotros, y todos nos relacionamos de una cierta manera que se ven, por ejemplo, como en una subasta de arte que conecta a la policía con los que están en el negocio del arte, con los artistas, y todos como que están funcionando en ese mundo que de alguna manera hace que ciertas cosas pasen y que se atribuyan responsabilidades a unos o a otros, pero que cuando uno ve la obra de Edwin ve que es tan complicado, ¿no? Y que todas esas relaciones
que no se ven, pues ahí uno las nota, pero que uno ve el horror de un poco de todo lo que nos están dibujando. Sí, esa realidad de Bill Lynch que es bastante compleja, ¿no? Y a eso iría yo cuando usted sale como de este marco tradicional de la historia del arte, de la historia de las imágenes, ¿cierto? Dentro del arte tradicional, ¿cierto? Y introduce un campo que no se trabaja con mucha frecuencia, uno no lo ve con mucha frecuencia trabajado por los curadores, por la gente que hace investigación, que es el campo de las imágenes cinematográficas. ¿Cómo usted está cerca de eso? ¿Cómo logra persuadir a los artistas sobre ese horizonte cinematográfico, ¿cierto? Con el cual se puede pues, trabajar, no ese diálogo que puede haber entre arte plástico y arte cinematográfico. O sea, lo interesante es que de todas maneras el cine para todos, digamos, como para todo este grupo, sí es como una escuela común, o sea, como que todos compartimos. Tienen lo común el cine. Compartimos esos referentes. Puede que no hayamos visto exactamente las mismas películas y que yo pueda ser un cinéfilo un poco más enfermo que otros, pero de alguna manera el cine sí nos sirve como de lenguaje común. Y digamos, las películas en concreto que yo como referenciaba tocaban como una vena muy fuerte, en particular la de M, el vampiro de Düsseldorf, que digamos que muy claramente trataba este tema como de cuáles son las fuerzas reales actuantes y cuáles son las fuerzas que están detrás y cuáles son como aquellos a los que queremos atribuir y en los que queremos encarnar el mal, que fue muy chévere porque pues digamos la mayoría no la habían visto, pero cuando la vieron, digamos, como que producía como una suerte de entusiasmo y como que servía como de puente para una conversación. Usted ya conoció el trabajo de Gabriela Pinilla, me dice que había hecho la pintura en la Galería de Santa Fe, ¿cierto? Recientemente ya estaba en varias exposiciones, la vi en una exposición en Valenzuela Klenner, un trabajo pues, bastante sugestivo, haciendo ese intento de hacer una pintura instalada allí. El ejercicio es mucho más claro quizá el diablo, que probablemente el diablo, ¿no? Sí. Ahí ya hay un trabajo del espacio y ya creo que ha ganado mucho la pintura como instalación. Lo vi perfectamente insinuado en Valenzuela Klenner, en la exposición en la cual estuvo aquí en Galería Santa Fe recientemente. ¿Y cómo fue ese? Porque allá esto es una instalación de pintura, ¿no? Sí. Son unos cortinajes, un corredor completamente rojo, lo del diablo, ¿cierto? ¿Cómo hacen para trabajar los dos esta idea del espacio? Pues digamos que ahí digamos, una cosa muy chévere que ella siempre me aclaraba era como todo era una pintura. Entonces, por ejemplo, había muchas discusiones como cómo íbamos a hacer el piso. Entonces el piso con esas vetas. Entonces como que yo a veces trataba que ella negociara ciertas cosas, no, pero pues de pronto no podemos hacer el piso. Y ella me decía como, Alejandro, ¿tú no estás entendiendo? Que todo es una pintura y el piso tiene que ser como es. Y como había unos escalones, eran súper difíciles de resolver. En un momento ella me dijo, no se pueden poner escalones. Yo, Gabriela, pero es que queda mucho mejor si va hasta el final. Y ya no, pero es que si los escalones no quedan bien, no van con escalones. Entonces como que eso fue muy chévere y a mí eso me gusta mucho como el trabajo con los artistas, que es como el trabajo con la terquedad, ¿no? Y sí, con la decisión. Y bueno, en la exposición se pueden como ver en muchos otros momentos como, digamos, en general con todos está como esa cosa de lo que yo te decía, de ver una cosa como algo o como otra cosa, y que justamente como en el trabajo, digamos, del artista se dan ese tipo de cambios. Sí, bueno, ya para terminar, estamos a puertas de un coloquio de historias emergentes donde precisamente se va a hablar ese giro, digamos, que se experimenta en Colombia de la creación artística a los proyectos curatoriales, ¿no? Donde precisamente entra un nuevo agente dentro de las prácticas artísticas, que es la figura del curador, y donde uno puede decir, bueno, ahorita hubo un diálogo bastante creativo entre el curador y el artista, pero generalmente no es así, generalmente hay muchas reservas, muchos celos un poco entre artista y curador, y seguramente esto va a aparecer hoy en algunas de las conferencias que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Entonces, pues ya como finalmente, ¿cuál es
¿Cómo ven cómo se ve usted en este momento en donde la figura del curador se le están haciendo tantas preguntas, ¿no? Porque pues parece que eso ya es como un dispositivo un poco mercantil. Esta mañana Ricardo Arcos en un blog que tiene en Facebook que se llama Crítica Pública republicó un artículo que escribió en 2006 acerca de la figura del curador y hablaba de esta problemática del mercado, del curador como sus compromisos con el mercado. ¿Cómo se ve usted en esta coyuntura? Usted está haciendo un trabajo interesante, pues lo acabamos de ver aquí en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo se ve en esta coyuntura crítica en donde los artistas y la crítica y la sociedad en general pues están mirando como con lupa el trabajo de los curadores? Yo me imagino que hay, digamos, que hay niveles muy distintos y proyectos muy distintos. Entonces, digamos, este en particular, ¿cómo se enmarca? Se enmarca, digamos, como en ese concurso que hace Misol, que es una fundación nueva que está tratando de, digamos, de hacer ese tipo de proyectos, que lo hace, digamos, como una coleccionista que también tiene un interés particular, entonces que conecta, y que sucede, digamos, en el mes del arte que ha sido dictado por la feria. Entonces es interesante, digamos, a mí lo que me ha impresionado es que la feria de arte, que hace unos pocos años aquí prácticamente no importaba, se volviera una fuerza tan potente que nos jalara a todos y nos pusiera, digamos, a trabajar al mismo tiempo, haciendo una competencia absurda, porque yo no sé, como que había como 100 exposiciones al tiempo en Bogotá, ¿sí? Que es una cosa realmente inaudita. Sí. Y todos estábamos como trabajando. No documenta. Sí, todos estábamos trabajando para eso. Sí. Entonces, digamos que tiene que ver con mi pregunta, como finalmente, ¿quién es el que nos mueve? Y muchas veces uno diría como que diría el dinero probablemente, ¿no? La mano invisible. Sí, pero que, digamos, para responder la otra pregunta, como que en cada caso uno ve como, pues cómo funciona la cosa. En este caso funcionaba muy como una película, también, una analogía, ¿no? Como un proyecto que estábamos haciendo entre todos y cada uno, digamos, como que era muy consciente de que tenía un espacio de acción que estaba súper como afectado por los otros, pero digamos, pero que sabía, o sea, no era como que de repente llegaran a las expresiones y se encontraran con que yo los había puesto de esa manera, sino que pues mientras yo iba creando todo yo les iba contando, entonces pues no era como una sorpresa, sino que de alguna manera yo les decía, si quieres luchar por el entorno lucha, si no pues abandónate, pero es claro que hay un contexto de interpretación muy fuerte que marca mucho las obras, que en algunos casos pues por ejemplo en ciertas expresiones puede molestar a los artistas, pero que en una medida que se logró que fuera como un proyecto común, pues fue agradable, pero no funciona como en otros casos de curaduría más... Son muy grandes. Como estilo como curado, pues que recibe un montón de cosas y que escoge a él. Entonces pues como que... Y que digamos que esta se prestaba muy bien para que hubiera una cosa total que como que unía todas las fuerzas, porque por ejemplo Arte Cámara estaba muy interesante, pero claramente eran muchos proyectos sueltos, ¿no? Y era otra lógica muy distinta, en que, digamos, como en que todo no le da en ninguna medida nada de sentido a las partes, sino que cada parte funciona sola. Entonces, pues, hay que ver, digamos, en cada caso cuál es la mejor solución, y siempre está, digamos, esta pregunta de cómo cuidar, digamos, como de cada uno de los que están en el proyecto o en la exposición, ¿no? Como esa pregunta en general por el cuidado creo que es una pregunta fundamental para el curador, y creo que la palabra curador viene de cuidado. Y entonces pues cada vez se ve más, y por ejemplo en esa exposición fui especialmente consciente porque la obra de Gabriel era súper frágil y todo el tiempo se estaba como en potencia de destrucción, que por ejemplo esa responsabilidad tan grande también de que te entreguen esas obras y lleguen bien al final, pues se vuelve toda una, como se dice, como una responsabilidad del curador. Bueno, pues maestro Alejandro Martín, muchas gracias, felicitaciones por su exposición en Bogotá, felicitaciones a los artistas, porque generalmente uno dice, bueno, es el curador el que se lleva todos los créditos, ¿cierto? Y los artistas nunca aparecemos, que un poco también la rivalidad, ¿cierto? Por lo que usted decía ahora, pues la competencia en las que estamos metidos por este medio. Pero yo creo que en esta exposición, pues yo no sé si todos, pero en general esta exposición tenía una cosa chévere que era también la parte del goce, ¿no? Que era como que todo el mundo estaba disfrutando y era un parche y como hubo muchas ocasiones y muchos momentos, no era solo una exposición para ir y ver, sino para meterse,
o para dar clase, o para hacer todo tipo de cosas en las que, digamos, los artistas como que participaran de distintas maneras. Entonces era chévere porque no estaba tanto ese juego pues como de la competencia en ese sentido, sino era mucho más como de la creación en conjunto. Bueno, listo, entonces nuevamente felicitaciones por la exposición, felicitaciones a los artistas, gracias por venir hoy al Encuentro de Historias Emergentes, felicitaciones a su gestión en Cali, ¿cierto? Gran proyecto, una gran tarea, ¿cierto? No es fácil ser artista, mucho menos curador en Colombia, ¿cierto? Así muchos creen que es más fácil ser curador, ¿cierto? Porque todo está como craneado para que sea el curador, ¿cierto? Pero no creo que sea tan fácil ser curador, un buen curador, ¿no? Porque el problema no es que haya curadores, el problema es que ahorita todo el mundo quiere ser curador, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿bajo qué reglas, bajo qué parámetros vamos a ser curadores? Bueno, muchas gracias y Muchas gracias. bueno.